السلام عليكم ورحمة الله. تبادل وتعاون من الشعب إلى الشعب. معا نستطيع أن نحقق أهدافنا وأن نوقف الحروب ونرفع الحصار، معا بالمؤازرة والدعم والصداقة بين الشعوب وإحقاق العدالة الاجتماعية على الطريقة الكوبية النموذج. المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب أو الإيكاب من الداخل. معكم زينب صفار، تابعونا. معا نستطيع تحقيق العدالة هو شعار المؤسسة الكوبية للصداقة مع الشعوب أو الإيكاب منذ تأسيسها عام 1960، ولأنها أبصرت النور عقب انتصار الثورة الكوبية، فإن إيكاب نسقت ألوية عمل تتشكل من متطوعين جله من الشباب اليافع من كل أنحاء العالم المتحمسين لمعرفة الواقع الكوبي وللتضامن مع الشعب الكوبي من خلال أنشطة ثقافية متنوعة تزخر بالخطوات التضامنية والداعمة للشعوب المستضعفة والمقهورة والمظلومة والمهمشة في كوبا وفي كل بقاع الأرض. مد اليد والتواصل مع المجتمع الدولي وتشكيل روابط صداقة بين كوبا والشعوب المتعاطفة مع التطلعات الكوبية بعد ثورتها أو حتى المتفهمة لهذه التطلعات هو هدف رئيس للإيكاب. رئيسة المؤسسة الكوبية للصداقة مع الشعوب أو الإيكاب ونائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الكوبي النائب كينيا سورانو الآتية من جزيرة الحرية كوبا، كيف تلخص نشاطات الإيكاب في تعزيز وتمتين التضامن والصداقة بين الشعوب ومع القضية الكوبية، وما هي أبرز الاستراتيجيات التي تعتمدها في هذا الصدد، وماذا عن القيادات الشابة في كوبا ومدى ارتباطها الوثيق بأسس الثورة الكوبية وثقة السلطة بها. السيدة سورانو كيف تفسر اعتبار سفراء كوبا سفراء لفلسطين أيضا، وكيف ترى الفتور الذي يحيط بالقضية الفلسطينية اليوم في ظل انهماك شعوب المنطقة العربية أو إشغالهم عمدا بما يبعدهم عن القضية الأساسية. President of the Cuban Institute of Friendship with the Peoples, or ECAP, and Cuban Member of Parliament and member of the Foreign Affairs Committee in the Parliament, Ms. Kenya Serrano. Welcome to the Inside, ma'am. Thank you so much. You're most welcome, ma'am. Well, you come here to Lebanon and to the Arab world and to talk about solidarity and to expect solidarity from the region here and to delineate how the people in the Arab world must stand in solidarity with Cuba and its revolution and the causes of Cuba. First of all, tell me, through the institute that you had, the ECAP, what do you expect from the people here in the region, and what does ECAP stand for? Nuestro instituto, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, nació precisamente para eso, para dar solidaridad al mundo en nombre de nuestro pueblo y para recibir esas muestras infinitas de solidaridad que Cuba, nuestra revolución, ha recibido desde su propio triunfo. Fíjate que el ICAP fue fundado en 1960 y la revolución había triunfado en el año 59 del pasado siglo. Y con la causa palestina y con las causas árabes hemos estado siempre muy activos. Particularmente hemos podido enviar médicos a países árabes. En nuestra historia es muy importante decirte que en el año 63, cuando los cubanos nos quedamos con la mitad de los médicos que teníamos, porque la otra mitad emigró hacia Estados Unidos, de esa pequeña cantidad de médicos que nos quedaron en Cuba, una buena parte de ellos se mantuvo en el servicio a la población y mandamos también una brigada médica a Argelia. Fue al primer lugar del mundo donde salió una brigada de médicos cubanos a prestar sus servicios, y eso fue a un país árabe como nuestra hermana patria argelina. Y nosotros como instituto seguimos ese principio de la revolución, de ser solidarios, de ser internacionalistas, y con los pueblos árabes sentimos que tenemos todos
una deuda histórica, porque la causa palestina es esa causa central de los pueblos árabes, pero también es una causa central de la solidaridad mundial. Hasta que los refugiados no tengan el derecho y retornen definitivamente a la patria palestina, no pensamos que hemos cumplido nuestro propósito internacional. Yes, but allow me here to ask you something. How can you define, for example, how much, to what extent is Cuba active in trying to find solidarity and support from the people in the Arab world in particular? I mean, I've seen all your activities. It's in different various countries, perhaps here and there. But how far are you active in the Arab world? En todos los países árabes, Cuba tiene, en primer lugar, tenemos embajadas que hacen un papel de trabajo directo con los pueblos y también con diferentes organizaciones con las que nos relacionamos también como instituto. Tenemos asociaciones de amistad con Cuba. En el mundo son más de 2.000 asociaciones de amistad con Cuba. Tenemos también diferentes personalidades intelectuales, algunos amigos también que están graduados en universidades cubanas y que mantienen un activismo, un vínculo con Cuba, con nuestra revolución. También es muy interesante los cubanos que han decidido venir a vivir a los países árabes, que tienen un vínculo muy activo, y en estos años también te diría que ha habido un interés no solo por Cuba, sino por América Latina, y en el caso del instituto nosotros reforzamos mucho, estimulamos mucho el conocimiento de estos países. Tenemos muchos amigos en todo el mundo árabe. Cuba, donde quiera que va, en los foros internacionales, en todos los eventos de solidaridad, y te puedo decir que cada año el instituto activamente con asociaciones de amistad con Cuba en muchos países, en otras regiones, hacemos más de 50 encuentros nacionales de solidaridad. Y en todos ellos está presente la admiración que tienen los pueblos del mundo por la política exterior que tiene la Revolución Cubana. Y en esa política exterior, nuestra firme posición con las causas árabes y con la causa palestina siempre resalta como un valor, es algo que se reconoce de Cuba. But Ms. Sورانو, you know, the media in the Arab world is there's a kind of blackout on such activities of solidarity and support among the people in the Arab world and Cuba. Why do you think this is taking place? I mean, not so many people know about this kind of relationship and solidarity and friendship and support between those peoples together. Yo pienso que de alguna manera, aunque a todos nos parece que es una horrenda mentira lo que se está publicando sobre lo que pasa en Cuba, los grandes medios, las transnacionales de la información, son hasta cierto punto son coherentes con los intereses que ellos representan al intentar silenciar lo que pasa en Cuba y lo que Cuba hace con el mundo árabe. Porque precisamente estos grandes medios lo que quieren que la gente esté ignorante respecto a la capacidad que Cuba ha tenido, siendo un pequeño país, siendo un país bloqueado, sin tener exactamente una pertenencia geopolítica al mundo árabe, hemos tenido una firme posición. Recuerda, por ejemplo, que en el año 73 Cuba rompe relaciones diplomáticas con Israel por la causa palestina, y esa firme posición, a pesar de todo lo que hemos enfrentado en todos estos años, nunca nos hemos arrepentido de esa decisión y hemos mantenido nuestra frente, nuestra dignidad muy en alta, defendiendo en las Naciones Unidas, defendiendo en todos los espacios internacionales esta causa. Decir la verdad de lo que pasa en Cuba no es un atributo de las transnacionales de la información, porque esas transnacionales dependen del país más poderoso del mundo, que es el mismo que bloquea a nuestro país y es el mismo que quisiera que Cuba se convirtiera en una estrella más de la bandera estadounidense. Now, some observers say that if Cuba is standing strong and firm in face of all the challenges, it's due to the actions and efforts of your institute, the ECAP. How far is that true, and why? Yo pienso que nuestra institución juega un importante rol. Sin embargo, de alguna manera siento que cada persona en Cuba, los más de 11 millones de cubanos,
jugamos un rol fundamental. Y es que vivir en Cuba, But you know, the PR relations and, you know, Sí. all this communication is also highly important to buy support. claro, esa resistencia es la que hace, la que permite que instituciones como el ICAP pueda jugar nuestro papel. Por eso el ICAP, con una permanente comunicación con el mundo, ya te decía, las asociaciones de amistad con Cuba están presentes en 151 países del mundo, trasladarle a ellos constantemente cómo es que el bloqueo de Estados Unidos, que es un bloqueo económico, financiero y comercial, cómo es que impacta nuestra vida, trasladarle a ellos la realidad de lo que pasa en el día a día, las complejidades que tiene nuestro país. Eso también el instituto lo hace, alertar al mundo de cuáles pueden ser las amenazas sobre Cuba, sobre los pueblos de América Latina y también, como tú conoces, muchas de las amenazas que Cuba enfrenta hoy son las mismas que han enfrentado o enfrentarán otros procesos, y por tanto el instituto siente ese enorme privilegio de ser un vaso comunicante entre nosotros y los pueblos del mundo. Now, one of the prime targets of the ECAP is to discuss, to coordinate, and to lay down strategies that lead to compound or heighten support to Cuba, to the island of liberty, to the revolution, to the cause of the people over there. And you're here now. What do you expect from the people in the Arab world to help in such ambitions and targets? Lo primero que esperamos de los hermanos pueblos árabes es que continúen su resistencia. Cuba, hemos estado ahí 55 años muy firmes, estamos felices del sistema económico, político y social que hemos escogido, y de estos pueblos árabes esperamos también que resistan frente a tanta agresión y que esa solidaridad tan hermosa que nos brindan a los cubanos, que la hemos visto aquí en Beirut, en este encuentro árabe de solidaridad con Cuba, donde han venido personas de 11 países diferentes, y que escuchas la manera en que ven a Cuba como una brújula, que ven a Cuba como un ejemplo, que ven a Cuba como un referente. Todo eso nos llena a nosotros de gran compromiso también, y esperamos de los pueblos árabes también que ese aglutinante que Cuba significa para tantas personas en el mundo árabe contribuya de alguna manera, aunque sea modesta, a la unidad de los pueblos árabes y de todas aquellas personas, organizaciones, instituciones que estén animadas por ese deseo de unidad y de poder enfrentar estas difíciles condiciones en las que está sumido por el histórico conflicto con Israel. Ma'am, Kenya, you come here at a point in time when the region is full of divisions. It is, you know, dismembered, the region, or torn apart by a sectarian strife, by a takfiri extreme trend that is, you know, dividing the people more and more. And your message is to stand in solidarity and support and to strengthen the relationship between each other. People who are divided, how can they stand in solidarity with you in Cuba and with the Palestinian cause, so to talk? Es difícil. Realmente hay un proverbio muy antiguo, ¿no? Divide y vencerás. Y creo que por eso digo con total honestidad que una contribución muy alta que se le hace a Cuba es construir la unidad entre todas las causas, entre todas las personas. Como dices tú, al hacerme esta pregunta cardinal, ¿cómo podríamos lograr lo que nos proponemos si seguimos distanciados y divididos? Realmente sería muy difícil. Creo que lo que Cuba ha podido hacer en medio de un imperio tan poderoso lo hemos podido hacer precisamente por la unidad de nuestro pueblo. Imagínate que Cuba venía antes del año 1959 de un modelo muy polarizado, de un capitalismo dependiente de Estados Unidos, de una sociedad donde la miseria, la falta de derechos humanos para la mayor parte de la población eran evidentes y flagrantes, y hemos construido un país con mucha dignidad, donde las mujeres y los hombres tenemos un papel protagónico, donde el ser humano es la esencia, pero todo eso ha sido posible
posible porque hemos conquistado la unidad. Y también te puedo decir que en medio de divisiones y sectarismos hay que pensar también en las nuevas generaciones. ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿Cuántos esfuerzos vale la pena hacer? El papel que han jugado nuestros líderes, el propio comandante en jefe Fidel Castro, cómo ha hablado que la unidad es el único camino para nosotros preservarnos como nación. Fíjate la visión de Fidel de que no solo es como el Estado de la República de Cuba, sino mantener la nación cubana dependerá siempre de mantener esta unidad. Por tanto, si modestamente de algo puede servir lo que aquí digo a mis hermanos, a mis hermanas en los países árabes, en otros lugares donde se escucha este programa, ojalá sirva también para inspirar este deseo de unidad. Right, President of the ECAP, Ms. Kenya Sورانو, we're going to stop now for a short break, but then when we come back, we'll talk a bit more how Cuba also stands in solidarity with the with Occupy Palestine and with the Palestinian people worldwide. The Inside will be back after the break. Stay tuned. رئيسة المؤسسة الكوبية للصداقة مع الشعوب النائب كينيا سورانو، كيف ترى الفتور في التعاطي مع القضية الفلسطينية وتهميشها في أعقاب ما يسمى بالربيع العربي، خاصة وأن سفراء كوبا يعتبرون أنفسهم سفراء لفلسطين المحتلة، وكيف يساعد ذلك على هزيمة نظام الفصل العنصري. En Cuba, cada persona que tiene ya sentido común asume la causa palestina como una causa propia, no solo por la admiración que se siente por las noticias que constantemente estamos recibiendo de lo que está pasando, de las atrocidades que está viviendo nuestra hermana causa palestina, sino también porque la política exterior de la Revolución Cubana ha sido muy transparente, muy coherente, y para nuestro orgullo ha sido algo invariable desde el mismo triunfo de la Revolución. Nosotros constantemente hacemos actividades con los palestinos que viven en Cuba. La mayoría de los jóvenes palestinos que están en Cuba están porque estudian en universidades cubanas, gracias a diferentes programas de becas que tenemos y que hemos mantenido, lo cual nos permite que a través de esos jóvenes se dé a conocer la realidad que está viviendo la causa palestina. Tenemos también una institución hermana del instituto que presido, que es la Unión Árabe de Cuba, donde también cada vez se traen la poesía, la literatura de Palestina, se traen también informaciones de primera mano. Tenemos una embajada palestina en Cuba muy activa también. Tenemos en el centro histórico de La Habana la Casa de los Árabes, donde se exponen piezas, bordados y muchas de las tradiciones documentales también ponemos en lugares importantes de la cultura cubana, y esto ocurre sistemáticamente. Cada 30 de marzo, el Día de la Tierra Palestina, hacemos actividades que vamos a sembrar junto con nuestros hermanos palestinos y junto con otros amigos latinoamericanos, árabes, de todos los países que podemos, los convocamos. El instituto tiene un campamento internacional y allí vamos y trabajamos junto a ellos, y esto es también parte de nuestro homenaje. En cada uno de los lugares donde van los diplomáticos cubanos, se denuncia, ahora mismo lo acabamos de hacer, por las agresiones que continúan del régimen sionista contra Palestina, las ilegales construcciones que los colonos judíos están haciendo en territorio palestino. Hemos denunciado el muro de separación, mantenemos constantemente esta denuncia al mismo nivel que mantenemos todas las denuncias de la propia causa de la revolución. Allow me here to quote something you said in the ceremony to celebrate the life of
Nelson Mandela, you said, quote, Nelson Mandela was always very clear about the role of Cuba in the freedom and achievements of the independence of Africa. And when we talk about the independence of Africa, we're talking about the defeat of the apartheid regime. How are you trying to help the Palestinian people in this sense to defeat the apartheid regime in occupied Palestine? En primer lugar, no permitir en ningún lugar donde estamos, donde va un cubano en solidaridad con Palestina, no permitir que se confunda a la víctima con el victimario, porque esto es un error que cometen las grandes transnacionales de la información. Muchas veces se trata de hacer un balance y de decir que también los palestinos han agredido, y creo que eso es uno de los daños que más se le hace al valor más importante de la comunidad internacional, que es la verdad. Debemos defender la verdad, y en la causa palestina hay mucha mentira repetida y tenemos nosotros que ser mucho más activos en repetir esa verdad que nosotros conocemos. Una de las cosas que nosotros seguiremos haciendo es defendiendo en el Comité de Descolonización que la causa palestina se mantenga en esa agenda, porque muchas veces, y lo vemos ahora mismo, se buscan fórmulas muy engañosas para tratar de que la causa palestina no sea de interés en el debate internacional, y creo que esa es una de las contribuciones que más hemos hecho y que vamos a seguir haciendo también donde quiera que estemos nosotros. Right. Now allow me to come back to the figure of Kenya Sورانو, and you started as a students leader and then you moved all the way, you got into the party and became active in the party, and then you headed the ECAP. And you are from the youth generation, you are not from the revolution generation. How far or to what extent does the Cuban leadership have confidence in the youth generation in pursuing the same track? Esto es una revolución de los jóvenes. Esta frase la acaba de decir Raúl, nuestro presidente, en el acto donde se conmemoró el 60 aniversario de uno de los acontecimientos que marcó el cambio ya hacia la independencia definitiva, que fue el asalto al cuartel Moncada. Y cuando Raúl dice eso, marca esta esencia que tú estás refiriendo en tu pregunta. Cuando él dice eso, aquellos eran jóvenes de 20 y tantos años, había uno tan joven como de 17 años, que todavía está vivo, de los asaltantes a aquel histórico cuartel en Santiago, la ciudad más al Caribe de Cuba. Y te puedo decir que sentimos que en Cuba no se habla de relevo generacional, sino se habla de continuidad, porque relevo en nuestro castellano podría interpretarse como que termina una generación para que comience la otra. Y en el concepto político de la revolución, nuestros dirigentes, Fidel, Raúl, siempre han utilizado más el término de la continuidad, de la transferencia gradual y organizada de las responsabilidades a las nuevas generaciones. Y además, las tantas horas que Fidel nos ha dedicado a la juventud. Te puedo decir que cuando la crisis más importante de esta etapa reciente de la revolución, cuando desaparece el campo socialista y tuvimos que preservar la conquista para salvar la revolución, lo primero que hizo Fidel como presidente del país fue reunirse con los jóvenes líderes estudiantiles y preguntarnos, y tenía al lado al ministro de Economía y tenía al otro lado al ministro de Finanzas, preguntarnos ¿qué piensan ustedes? Y allí le dimos las opiniones, y las medidas que se tomaron en Cuba estuvieron en cuenta con la opinión de los estudiantes. Por eso es que yo te digo que efectivamente sí, empecé joven, pero es algo que es un rasgo distintivo de Cuba, cómo se nos da derecho a participar en la vida del país desde que somos muy jóvenes, y yo creo que ahí es donde radica la confianza de los dirigentes históricos de la revolución en que, como ha dicho Fidel, You have a very young parliament and most of the ministers in Cuba are very young. Exacto, el parlamento nuestro tiene una edad promedio de 47 años
y se ha renovado respecto al parlamento anterior en un 68%. Y Fidel siempre ha dicho, los hombres mueren, las ideas perduran. Creo que estos hombres y mujeres que han hecho la revolución cubana, a diferencia de lo que las grandes transnacionales de la información han dicho sobre ellos, han sido y han estado muy ocupados en formar a los que han de continuar, a los que hemos de continuar la obra de la revolución por muchos años más. Yes, just to remind the people of one of the prime pillars of the Cuban Revolution, Melba Hernandez, and one of the leaders of the revolution, a friend of Vilma, and other leading women figures from the revolution, and Secretary General of the Organization of Solidarity of the People of Asia, Africa, and Latin America, and founder of the first Friendship Committee with Vietnam, passed away recently. We pay you our condolences, ma'am. Muchas gracias. You're most welcome. Tell me here, what did Cuba lose in the loss of Melba Hernandez, the figure of this person, and what have you learned from her? Quickly, if I may ask. Sí, Melba es un ejemplo de esa mujer sencilla del pueblo que cargó sobre sus hombros tareas de grandes dimensiones. Y lo que perdemos es, sí, físicamente perdemos a una gran revolucionaria, y lo que nos queda como satisfacción es que cada día de ella, de su vida, durante las tareas que cumplió y después cuando yo estaba retirada, fuimos muchas veces a verla, escuchamos sus consejos, conocimos de sus historias, y hoy por hoy el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos sigue haciendo cosas por Vietnam, por tantos países, por Palestina, por los pueblos de África, de América Latina, inspirados y siguiendo el método de trabajo de Melba Hernández. Así que ese es nuestro homenaje hoy cuando ya ella no está físicamente con nosotros. One final word to the people in the Arab world, Kenya. Los queremos, los amamos, los admiramos. Sigan resistiendo, porque este mundo no puede ser unipolar. Tenemos que conquistar en cada lugar del mundo, en cada rincón, un polo de poder para los pueblos, porque no podrán jamás dominarnos las grandes potencias y ese imperio que es muy poderoso en las tecnologías, en las armas, pero nosotros somos muchos más, somos millones y podemos derrotarlos, como ha demostrado precisamente la resistencia en el Líbano. Yes, excellent. President of the Cuban Institute of Friendship with the Peoples, ECAP, and Cuban Member of Parliament and Member of the Foreign Affairs Committee in the Parliament, Ms. Kenya Sورانو, many thanks indeed for joining us on this edition from the Inside. Un abrazo al Mayedín, sigan haciendo y diciendo la verdad. Thanks a million. Muchas gracias. إذا لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة ودائما من الداخل. للمزيد من التواصل بريدنا theinside@almayadeen.net وصفحتنا على الفيسبوك من الداخل، من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.